Esperando el gobierno con Carmen Inver Brugal, que está de enviada especial, que nos va a traer todas las informaciones fresquecitas relativo a todo el acontecer que está pasando allá en esa Asamblea de Naciones Unidas. Y bueno, hay que hablar de educación. Estamos en tiempos de reformas, y una de las reformas más interesantes que ha generado mayor interés y preocupación ha sido el sector educativo, en el que, por un lado, algunos proponen una fusión, y por otro lado otros proponen que hay que atender el tema para que se cumpla el propósito y que el dinero que estamos invirtiendo se logre los resultados. Está con nosotros el maestro Melanio Paredes, ex secretario de Educación y formador de formadores, porque es formador de generaciones. Maestro, hace tiempo que anhelábamos su presencia con nosotros. ¿Cómo está usted? Gracias, Carolina. Y tú sabes que también he compartido. Naturalmente, no se me va a zafar la crítica a Carmencita Inver, porque ella es un tercio. Eso sí es verdad. Sobre todo para temas como esto, en que hay que lanzar algunos misiles, y ella es bastante incisiva, sí, pero además edificante. Debo recordarte que yo fui el último secretario de Educación y el primer ministro de Educación. ¿Verdad? Porque usted estuvo en la transición de Porque estuve en la transición del 2009 de Secretaría de Estado a Ministerio. Es verdad. Es verdad que me cabe el privilegio de haber concluido la etapa de los secretarios de Estado de Educación y haber iniciado la etapa de los ministros de Estado. Y a mí está bueno que me haga la observación, porque de hecho yo viví la experiencia, porque yo lo conocí a usted precisamente 4 días después que gané un concurso de oposición y me nombraron en la Secretaría de Educación. Y yo te dije, ¿esa muchachita quién es? Así y dijo, es. doña Carmen. Doña Carmen, la otra Carmen. Esa muchachita es Carolina. Y cuando tú dices la otra Carmen, quizás los amigos no escuchen. Teníamos lo que yo llamo madre superiora allá. Sí. Tuvieron en mi gestión una preeminencia, todas las damas inteligentes, no por ser damas solamente, que me acompañaron en el despacho, que es importante la dinámica de trabajo en el despacho en la que tú serviste, pero también de posiciones como viceministerios, en el caso de Susana Michel, de Dinora de Lima, de la maestra de Santiago, ahora no recuerdo el nombre, Nelsa Chávez, de una muy buena viceministra que tuvimos de San Francisco de Macorís, que se encargaba de los temas internacionales, la propia Carmen Sánchez, sí, que fue clave como asistente y coordinadora de despacho, ¿no? Innegablemente que es un periodo de que yo tengo mucho de qué enorgullecerme. Sí, y en otras áreas también, Checker, en otras áreas más abajo también habían otras mujeres. Ansel Checker, que hoy es viceministra, técnico pedagógico, yo la designé en el Departamento de Evaluación de la Calidad de la Educación. Recién acababa de llegar con su doctorado del exterior y evidentemente no me equivoqué, porque se ha mantenido aún con los cambios de ministros y ha ido naturalmente en ascenso. Sí, y ha tenido una asertividad impresionante, porque cuando me preguntan a mí que quién me involucró en estos temas, quien me mandó a estudiar la maestría en Defensa y Seguridad, yo estaba estudiando en la Secretaría en ese tiempo de Educación, cuando entré a hacer la maestría en Defensa y Seguridad Nacional, y cuando me fui a Washington. O sea que usted ha ido sembrando educación. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué hemos logrado con lo que hemos invertido en el 4%? ¿Lo hemos invertido o lo hemos gastado? Ese es un punto clave. Por eso es bueno en estas intervenciones no buscar un titular, sino edificar. Y eso solamente se puede hacer trabajando el tema con inteligencia. Mira,
en estos 11 años de aplicación del 4%, no del 4% en su totalidad, porque el promedio dice que se ha invertido 3.74% en los 11 años. En algunos años 3.98, en otros años 3.46, en el 2020 por el tema de la pandemia y las transferencias cruzadas que hubo, que hasta se le enviaba la comida cruda a los hogares, fue el único año en que se aplicó exactamente el 4.21% del Producto Interno Bruto. Es decir, pudo superar el 4%. En los demás años no ha acontecido eso. Y por ahí está leitmotiv de lo que hoy se discute, precisamente. Ahora, ¿qué se ha logrado con el 4%? Que mucha gente dice, para ir sobre el dinero, ¿y cuáles son los resultados? Resulta que el presidente Danilo Medina, a partir del 2013, y a sabienda de que, por ejemplo, formar un profesor de grado, 4 años, una maestría, 2 años, la inducción que puede llevarse 1 año, toma tiempo. Modificar estrategias con pilotos, ensayarla, ponerla en práctica en términos de mejora efectiva, en términos de cualificación del servicio, también se toma su tiempo. En educación no podemos ver los resultados en el corto plazo, hay que verlo en el mediano y largo plazo, y sobre todo monitorear y evaluar de manera permanente para que podamos reconducir procesos cuando no se está logrando efectividad. ¿Qué es lo que ha faltado en educación? En estos 11 años se han invertido 2 billones, y cuando hablamos de 1 billón es un 1 con 12 ceros. Dios mío. Que para algunos le llaman trillón, en el caso norteamericano. 2 billones 64 mil millones de pesos en esos 11 años. Resultados que dio prioridad a las gestiones, diferentes gestiones de Danilo Medina, a la construcción de aulas. Porque el tema cobertura, garantizar escuelas dignas, aulas habitualladas, bien equipadas para recibir a los niños y niñas y a los docentes, y lograr que el acto educativo sea significativo, que genere aprendizaje. Eso evidentemente siempre ha sido hemos tenido un déficit en República Dominicana. Entonces, en esa gestión se construyeron en esos 8 años más de 18,000 aulas, escuelas de una cantidad específica de aulas. Ahí estuvo la mayor inversión y se mejoró significativamente las remuneraciones y los incentivos a los docentes, y al mismo tiempo se invirtió una buena suma de dinero en capacitación y actualización. Los resultados habría que verlos, y de eso podríamos presentar un cuadro más adelante. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Han mejorado los aprendizajes? No han mejorado los aprendizajes. ¿Y entonces? ¿Garantizamos la cobertura? No, porque aun cuando esa gestión de Danilo Medina con esa sala que construyó la dejó en un 94% en primaria, 71% en secundaria, y digamos con entre un 45 y un 50 en inicial, se plantea la educación obligatoria de los 5 años, preprimario. No estamos hablando de otros cursos que se ofertan, pero no es la obligación del Estado, no es la obligación constitucional. Entonces, ahí hemos quedado a deber. No se han logrado aprendizaje. No vamos a hablar de prueba PISA, como pusieron al presidente a hablar, claro, porque la prueba PISA no mide, no evalúa niveles, ni grados, ni contenidos curriculares. La prueba PISA mide literacia, que es conjunto de conocimientos formales y no formales que ha podido dominar, manejar un adolescente de 15 años en todos sus años de escolaridad, pero también con la que recibe la educación, la interacción con el hogar, con la calle, con el barrio. Es decir, el componente de escolaridad o de educación escolarizada es solo una arista de esa evaluación que hace PISA, y no es por niveles.
el conocimiento un tanto generalizado. Y entonces ¿para qué sirve? Porque ese panorama que usted me está planteando me da las sensaciones como cuando uno está construyendo una casa, como cuando una persona que viene de Nueva York con un dinerito y construye una casa y la sube como hasta todo y se le faltó ponerle el techo y el piso y se quedó así como y le faltó la ventana. A partir del 2015 hubo un rediseño curricular para que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas se diera a partir del enfoque de competencia. Se definieron 7 competencias fundamentales, dentro de las que están la competencia ciudadana, la comunicativa, la medioambiental, la de resolución de conflictos, 7 en fundamental. Hay una clave, que es la comunicativa. Y dentro de la comunicativa, la posibilidad que el niño o la niña, al salir del primer ciclo de primaria, pueda dominar la lectoescritura. Ajá. Saber leer y saber escribir. Porque es clave, y en esto yo quiero que los amigos que nos ven o nos escuchan entiendan, que para aprender hay que leer. Se aprende ciencia, matemática, ciencias básicas, sociales, se aprende leyendo. Y entonces el primer desafío que se tiene en esos primeros años de escolaridad es que el niño o la niña, después de ese primer ciclo de primaria, pueda tener comprensión lectora. Para que vean el impacto que tiene el poder tener comprensión lectora, te puedo decir que las primeras pruebas PISA que se aplicaron en el 2015, en una muestra de cerca de 200 escuelas, los alumnos, al tomar esa prueba en línea, los alumnos de 15 años, se quemaron, no en los contenidos específicos que tenían que responder por tema, por área, con una competencia en ciencia, en matemática, en lenguaje. Se reprobaron en que no entendieron el mandato. La pregunta. No comprendieron el mandato que se le daba, lo que refuerza la afirmación que he hecho de que se aprende leyendo. Entonces, sobre el tema de aprender, de dominio de la lectoescritura, ¿cuál es la realidad hoy en República Dominicana? Bueno, a partir del 2015 y específicamente después del cambio del diseño curricular, se aplicó la primera prueba censal, no muestral como las regionales o como la de PISA, censal, para medir las habilidades y competencias de los niños y niñas de 3er grado de primaria y 6º grado de primaria. Fundamental, porque es en esos años donde hay que hacer el mayor esfuerzo. ¿Y cómo quedamos? Lo que no se consigue en esos años se pierde, y por eso la cantidad de profesionales que emigran de nuestras universidades con lagunas tremendas. Claro. Y ahí voy al tema de la fusión más adelante. Bueno, en el 17, el 12% de los niños y niñas salieron satisfactorios, de 3 niveles: elemental, aceptable y satisfactorio. Cuando te digo satisfactorio, no estamos hablando del grado de excelencia, es que dominara mínimamente las habilidades de la comprensión lectora, de lectoescritura. El 12% significa que el 88% no tenían, estaban por debajo de ese mínimo básico para poder leer y escribir. ¿Qué pasó en el 22 para acercarlo? Te estoy hablando del 12, de la prueba del 17 a 1 año, 2 años de aplicar el nuevo enfoque curricular de la competencia. En el 2022, con todos esos años de aplicación del 4% y el esfuerzo que se hizo, bueno, en el 22, post pandemia, ya teníamos 1 año, habíamos vuelto a la presencialidad, no se aplicó durante la pandemia, llegamos al 18%. Del 12 al 18, 5 nada más, sí, un 5% sí, nada más. Pero todavía tenemos el 82% que estaban por debajo de esos niveles básicos de lectoescritura. Pero ¿qué pasó en el 23, el año pasado, que se aplicó la prueba en 3er grado? No me diga que bajamos. Bajamos a 17,7%. Pueden accesar a las páginas del Ministerio de Educación para que vean que bajamos. Del 22 al 23 bajamos. Entonces, por Dios, no se puede partir de premisas falsas, porque va a terminar con conclusiones falsas. Al presidente lo pusieron a decir que habíamos tenido mejoría en los indicadores educativos en estos 4 años. No, señor presidente.
Más que mejoría, hubo estancamiento o retraso. Padre eterno. Hay una pregunta que yo tengo antes de seguir con este punto con relación a la formación docente. Yo escuché en estos días una entrevista que le hicieron a Chedi García. Ella es maestra y ella fue, antes de ser comediante, ella fue maestra buenísima durante mucho tiempo. Y ella comenta que ella fue maestra porque no tenía dinero para desarrollar una carrera, pero era tan brillante que se ganó una beca en la UNFU. Pero la UNFU nada más daba beca, en el tiempo aquel que solamente daban beca para educación y agronomía. Y yo recuerdo, cuando yo era muchacho, que las becas para la gente excelente solamente la daban para educación y para agronomía o las carreras que realmente se necesitaban. ¿Qué pasó? Que luego solamente entraban a educación la gente que no calificaba para una carrera que requería esfuerzo. Es parte de los problemas y ha sido el debate en el pacto educativo. Uno de los elementos de consenso del pacto educativo decían que teníamos que aspirar a que los más competentes fueran los que asumieran la carrera docente. En Finlandia, por ejemplo, la carrera docente es una carrera privilegiada. Cuidan sus maestros y maestras como la niña de sus ojos. ¿Por qué llegamos a ese nivel? Bueno, porque a finales de los 80 los salarios eran tan bajos, las remuneraciones eran tan bajas en el sector educativo que muchos maestros y maestras se iban en yola a finales de los 90. Entonces nadie quería cursar esa carrera. ¿Por qué? ¿Para qué? No había la suficiente motivación, a diferencia de lo que pasa ahora. Ahora sí, por eso en los concursos participan 90,000 candidatos, 80,000 candidatos. Y ciertamente voy al tema de la fusión ahora con esto. Cuando se va a un apareamiento, hasta en la concepción, para que el espermatozoide pueda inyectar al óvulo, no puede ser holgazán, son los más rápidos que llegan para dar lugar a la vida. Cuando tú piensas en aparear dos instituciones, en este caso el MINER y el MESI, tiene que apostar a algún nivel de complementariedad. ¿Qué institución con esa fusión puede inyectar, puede transferir calidad, eficacia a la otra? No, eso no se ha tomado en cuenta. No conocemos un plan. O sea, cuando tú te planteas una empresa tan importante como esa, que mueve en el caso del MINER a más de 136,000 docentes, más de 110,000 empleados administrativos, 18 regionales, 100 y tantos distritos educativos, una decena de miles de técnicos de diferentes niveles y una gestión que se encarga de muchas cosas, que tiene que ver desde la construcción de aulas, repartidera de uniforme, de desayuno, de merienda escolar, de uniforme, entrega de tablet. Son tantas sombrillas que tú dices, y tendrán la capacidad para enfrentar eso. Y entonces se plantea una fusión con el MINER, que también con el MESI, que salvando las excepciones y los amigos que tenemos en el área de la academia, también ha quedado a deber. Porque ¿qué es hoy el MESI? El MESI es una oficina de tramitación. Del presupuesto del MESI, el 80% se transfiere a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras 3 instituciones o institutos de educación superior que son públicos. El 80%. Una parte de ese porcentaje se dedica al otorgamiento de becas. Y es muy poco lo que queda para una función que tú sabes que es clave: investigación, desarrollo y adiciona innovación. Recuerdo con Oppenheimer, un autor de que no me gusta, me resulta incómodo citarlo, pero uno de los últimos libros de Oppenheimer hablaba de innovar o morir, que estábamos obligados en América Latina a hacer lo que hicieron las potencias emergentes asiáticas. Esas naciones que se han desarrollado, que producen chip y microchip en base a que apostaron a la investigación
el desarrollo y la innovación. Entonces, ¿usted considera que lo que este interés de fusionar lo que está planteando es que el MINER asuma las responsabilidades del MESID? Como es importante, estamos haciendo radio, pero también esto puede eventualmente llegar al público a través de la televisión, de las plataformas virtuales. Yo quiero hablarte con datos. Sí, claro, por supuesto. Datos. El señor Andy Dauwager en el día de hoy publica un artículo, y por eso yo quería que tuviera Carmencita aquí, porque ella conoce muy bien al personaje. No se preocupe, que ella posiblemente lo está escuchando. Dice el señor Andy Dauwager en su artículo de hoy que en la fusión al presidente le faltó el Ministerio de Cultura. Porque él dice que hay que retornar 30 años atrás, cuando era Secretaría de Educación y Cultura, sí, y estas funciones, además la de Deporte, estaba asignada a ese ministerio. Y él reparte el dinero. Él dice el 4% debe repartirse de la siguiente manera. Atención, país. El 3.66 a educación inicial, primaria y secundaria. El 0.28 a educación superior, ciencia y tecnología. Y el 0.6% a cultura. Esa es la propuesta que hace Andy Dauwager, pero que él tiene unas extensiones en algo que el presidente Abinader creó a principio de gestión, que es su gabinete educativo, al frente del cual ha puesto ahora a lo que yo he llamado la Mujer Maravilla, porque estuvo en el gabinete de salud, los problemas de salud, la pandemia y las vacunas, estuvo en el gabinete eléctrico. En la Policía Nacional. Claro, en la seguridad no sabía ciudadana. Que estaba también la policía. Sí, claro. Y ahora se plantea, o sea, yo no sé qué supravaloración tiene el presidente de esa distinguida dama que tiene que bailar en todas las fiestas. Pero bueno. No, pero tengo entendido que incluso ella es mucho más incisiva que él en algunas reuniones. Yo sí quiero llamar la atención. La propuesta de fusión de el MESID y el MINER, para no meterme en otras áreas, porque fue el PLD que planteó la unificación de Hacienda con planificación, economía y desarrollo, sin desmedro de la importante labor de planeamiento estratégico que tiene que tener el Estado Dominicano. Claro. Pero bueno, hablemos del MESID y de educación. No hay un plan, no hay un diagnóstico, no hay un cronograma que te permita establecer cómo y en qué momento se hacen las articulaciones funcionales y operativas. No hay nada. Hay un solo objetivo de orden económico: cuadrar las cuentas del Poder Ejecutivo. Y yo digo aquí, en la Z, por primera vez, que para mí ha sido una gran conspiración contra el 4%. Una gran conspiración porque comenzó en estos 4 años con una subejecución creciente del 4%. En el caso, y este cuadro, y tú lo puedes ver y luego podamos presentárselo a los amigos que siguen este programa por las plataformas que permiten las imágenes, en el bienio 2017-2019, que incluyen 2 años escolares antes de la pandemia, la gestión del presidente Medina, la gestión del PLD, ejecutó el 99.45% del 4% del presupuesto educativo, prácticamente el 100%. Eso equivalía al 3.98 del PIB. Tú puedes decir redondeando el 4%. Esa fue en la gestión de 2 años prepandemia, porque sacamos el año 2020, que es un año que lo distorsiona todo. Los 2 años post pandemia, que corresponden a la gestión pasada de Luis Abinader, 2021, 2023, que incluyen 2 años escolares, la ejecución fue de un 94.97%, equivalente a un 3.80 del PIB. Se dejó de ejecutar un punto 20. Punto 20. ¿Es un dinero? De los 298,000 millones de este año, el presupuesto educativo, son 60,000 millones de pesos. Pero si tú ves la secuencia de estos años,
En el año 2021 se ejecutó apenas el 3.46%. Para mí hubo un diseño que llevara la sensación de que en educación preuniversitaria sobraba dinero. Y que al sobrar dinero, este dinero alcanza para cubrir el presupuesto del MESID y el presupuesto del Ministerio de Cultura. Y anoten este otro dato. El presidente, cuando en la semanal de hace una semana hablaba de economía, habló de 25,000 millones que se iba a economizar el gobierno. Aquí está el dato. En este otro cuadro, tú lo puedes ver, y entonces quizás más adelante se pueda ver también por las plataformas. En el 2023 se dejó de ejecutar exactamente, mi querida Carolina, 25,198 y la colita de pesos y centavos, 25,198 millones de pesos. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto del MESID y del Ministerio de Cultura para este año? ¿Cuánto es? 25,952 millones de pesos. O sea que... Cero mata cero. Los números coinciden. Entonces, se lleva al MINER a una subejecución por ineficacia, no porque sobre dinero, porque aquí faltan aulas. Aquí muchas escuelas no tienen agua potable, no tienen instalaciones sanitarias. Las escuelas no están habituadas, no tienen todos los materiales requeridos para que el acto de aprendizaje de los muchachos sea significativo. Entonces, que no me vengan a hablar a mí de que sobra dinero, falta dinero. Además de que es la ley de educación que establece que el 4% para educación inicial, primaria y secundaria, que es la constitucionalmente obligatoria por parte del Estado. Claro. No puede ser que de ese presupuesto saquemos para las universidades la educación superior, que no es obligatoria. Claro, yo le tengo una pregunta, pero será después de la pausa que nos está pidiendo Francis. Adelante. Regresamos a Esperando el Gobierno con Carmen Inver Brugal y estamos con el maestro Melanio Paredes hablando precisamente de esta propuesta de fusión de algunas instituciones, y específicamente estamos hablando del tema de educación. Y hay una inquietud relativa a los dos ministerios, tanto MINER como el MESID. Maestro, si tenemos el desafío con el Ministerio de Educación, el déficit de aulas, no hemos podido dar cobertura. Bueno, específicamente, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, se queda, por poner un ejemplo nada más, una gran cantidad de incluso niños dominicanos sin poder darle espacio en las aulas, por poner un ejemplo puntual, en el caso del MINER. Y en el caso del MESID, tenemos años dando becas y vienen esos dominicanos y no hay manera, un mecanismo de vincular todo eso que hemos invertido y desperdiciado para que esa gente se inserte y aporte al desarrollo nacional de una u otra manera. Ni siquiera eso hemos logrado. ¿Cómo ahora metemos todo eso en una sola canasta? A mí me preocupa que el presidente Luis Abinader escuche a sus asesores económicos en materia educativa, que los tiene, y parece que escucha más a los asesores económicos que los asesores académicos, los especialistas del campo de la educación, por una razón sencilla. Esos mismos economistas, y estuve en un simposio que hubo en INTEC, mi segunda universidad, hablando de reforma fiscal, y allí lo planteó uno de ellos, de los preclaros asesores, diciendo que no, que el tema era que educación, que para qué seguir perdiendo dinero, tirando dinero al sumidero, si educación había que cerrarlo. No lo digo así, pero había que cerrarlo. Y entonces, esa misma gente han dicho y se han quejado, el propio Andy y Jaime también lo han dicho. Primero, que aquí hay que importar profesores de España, de Chile, importar profesores, inobservando de que el currículum es sociocultural.
el currículo tiene un componente de contexto. Claro, nos pasa lo que pasó con el comisionado de la policía, que vino, trajo un modelo, no entendía lo que pagamos un reguero de dinero y la policía está peor que como estaba 2 años atrás. Baby, gracias. En segundo lugar, esos asesores se quejan de que Intel vino una vez aquí y no encontró técnicos cualificados y se fue a Colombia. Y que otras empresas de punta, empresas de tecnología, se han ido a Costa Rica, a Chile y a otros países, porque aquí no encuentran las capacidades humanas suficientes o preparadas para poder trabajar y aportar valor en esas áreas. Bueno, es que Costa Rica, es que Colombia, es que Chile tienen el doble de inversión en educación y tienen un sólido sistema educativo que lo han cuidado por años. No importan los gobiernos, hay continuidad de Estado y tienen evidentemente mejor desempeño esos jóvenes que salen aún con deficiencia, porque tú lo comparas con Europa y en la prueba PISA hasta los chilenos se queman. Claro. Entonces, pero naturalmente, comparado con nosotros, ¿cómo tú puedes pedirle peras al horno? ¿Cómo tú puedes pedir que tengamos técnicos cualificados cuando tú le quieres negar ya no el 7% o el 8% que se invierten en muchos de esos países en educación preuniversitaria? Le quieres regatear el 4%. Lo que hay que demandar es que seamos más eficientes y que en lugar de gasto sea una inversión. Lo que hay que demandar es que haya sistemas de monitoreo y evaluación para ver los impactos en los alumnos y sus aprendizajes, en los docentes y su desempeño, en la gestión y su eficacia, para que no nos quede esa friolera de dinero, porque el fundamental problema nuestro aquí, Carolina y amigos que nos siguen, es la planificación. Es la planificación. Y eso no es solamente en el caso del MINER. Tú lo encuentras en el transporte, tú lo encuentras en el tema de la seguridad, que es tu fortaleza, tú lo encuentras en el problema energético, porque aquí se habló de 3 pactos: el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo, porque son áreas sensitivas que son clave para el desarrollo, que han quedado a deber estos años. Pero las universidades han jugado su papel. Yo veo a gente haciendo, hasta el propio presidente Fernández, que si eso funciona bien, ¿qué es lo que va a funcionar bien? Estamos hablando de un microuniverso con un macrouniverso. ¿Cuál es la única área en que hacen convergencia el MESID y educación? Que la demanda de profesores del MESID deben suplirla las universidades formadoras de docentes, de profesionales de educación, que deben estar regulados por el MESID. ¿Y cuál ha sido el desempeño de esos docentes que están saliendo de las universidades? Yo te envié un cuadro, pero para no atosigar ni herir susceptibilidades, solo debo decirte, y que lo busquen en un cuadro que lo tiene el ministerio, que de los participantes en los concursos, que en ocasiones han participado 70, 80 mil docentes egresados de nuestras universidades, apenas entre el 5 y el 10% de esas universidades, muchas de ellas de las más sonadas, aprueban la prueba de concurso de oposición. Entre un 5, vamos a entender un poco más, entre un 5 y un 15%. El resto, que son miles y miles de postulantes, reprueban la primera y la segunda prueba. Pero porque se le fue el internet. Nuestra ya más de 15, ya tiene más de 500 años. Nuestra alma mater, la UAS. Pero ahí tiene está que por debajo problema. del Infodoso. El Infodoso es el instituto descentralizado, que es la herencia de nuestra escuela normal. Algo está fallando. Que lidera esas universidades con un 21% de aprobación de esas pruebas de concursos de oposición. Entonces, ¿qué significan eso? Que hay que fortalecer esas instituciones, hay que hacer esfuerzos importantes en ambas, cada una por su lado, para ver si pueden cumplir mínimamente los cometidos que le están asignados por el rol que entonces, le corresponde. en este minuto que nos queda, ¿qué hacemos? Bueno, yo digo, la propuesta de gobierno de fusión, en el caso del MESID y educación, es sacar el bolsillo del MINER para ponerlo en el bolsillo de la presidencia, sin que pase absolutamente nada en el MINER con los aprendizajes de los niños y las niñas, y en el MESID con proveer profesores
capacitados y formados para cumplir con la noble misión de que nuestros niños y niñas aprenden. Yo saludé, y el único acierto que entiendo ha tenido el presidente fue cuando en la apertura del año escolar llamó a un relanzamiento del pacto educativo. Hoy el ministro convocó a varios pasados ministros a su despacho para darle algunas herramientas que permita esa revisión y relanzamiento del pacto educativo. Y estamos convocados, lo que siempre hemos asistido, yo siempre he asistido en los gobiernos del PLD, aún no siendo funcionario, y en la gestión de estos 4 años, al Consejo General del Pacto Educativo, donde estamos todos. Están precisamente el MINER, el MESI, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que era encargada de monitorear el cumplimiento de esas 3 instancias con un sistema, mediante un sistema de indicadores. Está la sociedad civil, están las iglesias, ahí estamos todos. Y todavía el pacto educativo le queda un horizonte de 6 años. Bueno, pues hay esperanza. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Y la presidenta del Gabinete Educativo, que vaya y que discutamos en el Consejo General del Pacto cómo redireccionar estas instituciones. Bueno, pues hay esperanza. Gracias, maestro, por arrojarnos un poquitito de luz. Pues señores, ustedes quédense ahí porque ya llegó la gente del gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. No claro que sí. Bueno, Carmen va a estar compartiéndonos pasado mañana, porque mañana es Día de las Mercedes y ustedes tienen que, por supuesto, los que vayan a hacer sus procesiones, los que vayan a reflexionar, háganlo con cuidado. Recuerden que aumentan los accidentes de tránsito. Entonces, la vida no termina mañana. Así que el único que resucitó fue Jesucristo. Así que cuídense, que lo más importante es usted, su vida y su familia. Francis.